Capítulo 4. Sueños. Estaba demasiado oscuro como para que hiciera tanto calor o hacía demasiado calor como para estar tan oscuro. Una de las dos cosas estaba fuera de lugar. Me acuclillé en la oscuridad detrás de la débil protección de un achaparrado arbusto de gobernadora, sudando toda el agua que me quedaba en el cuerpo. Habían pasado 15 minutos desde que el coche salió del garaje. No se veía dentro ninguna luz. La puerta corredera estaba abierta 5 centímetros, dejando que el humidificador hiciera su trabajo. Podía imaginarme la sensación de humedad, el aire frío que soplaba a través de la cortina y que me habría gustado que llegara hasta mi emplazamiento. El estómago me rugió y apreté los músculos abdominales para intentar sofocar el ruido. Reinaba un silencio tan absoluto que podía oírse fácilmente cualquier sonido. Me moría de hambre. Pero había otra necesidad que era aún mayor, otro estómago hambriento escondido y bien seguro allá en la negrura, esperando a solas en la tosca cueva que era nuestro hogar temporal, un lugar pequeño, rodeado por contornos recortados de piedra volcánica. ¿Qué haría él si yo no regresaba? Sentía toda la presión de la maternidad, aunque carecía por completo del conocimiento que aporta la experiencia. Me sentía odiosamente impotente. Jamie tenía hambre. No había ninguna otra casa cercana a esta. Había estado vigilando cuando el sol aún irradiaba su calor candente en el cielo y tampoco creía que hubiera perro. Las pantorrillas acalambradas me dolieron cuando me levanté de mi postura en cuclillas con la cintura doblada, intentando que no se me viera detrás del arbusto. La senda de entrada dibujaba en el suelo una estela como de arena suave, un camino pálido a la luz de las estrellas. No se percibía ruido alguno de tráfico en la carretera. Esos monstruos con el aspecto de una encantadora pareja al comienzo de la cincuentena se darían perfectamente cuenta cuando volvieran, como yo muy bien sabía. Y también averiguarían exactamente lo que soy yo, de modo que comenzarían la búsqueda de inmediato. Necesitaba estar lejos cuando llegara ese momento. Albergaba la esperanza de que hubieran salido a pasar la noche en la ciudad, porque me parecía que debía de ser viernes. Mantenían nuestros hábitos con tal perfección que apenas podía verse ninguna diferencia. Así fue como habían conseguido ganar al principio. La verja alrededor del patio apenas me llegaba a la cintura. La salté con facilidad, sin hacer ruido. Tuve que andar con cuidado para no dejar huellas al pisar la gravilla del patio y me dirigí hacia la parte enlosada. Las persianas estaban subidas. La luminosidad de las estrellas bastaba para ver que no había movimiento alguno en las habitaciones. Esta pareja llevaba una vida espartana y me sentí agradecida por ello, aunque eso hacía mucho más difícil esconderse. Claro que si tenía que llegar a ese extremo sería demasiado tarde de todos modos. Abrí la puerta mosquitero primero y luego la de cristal. Ambas se deslizaron en silencio. Puse los pies con cuidado en las baldosas, aunque por una simple costumbre, ya que nadie me esperaba aquí. El aire frío me supo a cielo. Tenía la cocina a mi izquierda, donde relumbraban las encimeras de granito. Desprendí la bolsa de lona de mi hombro y empecé por el frigorífico. Sentí algo de nerviosismo cuando al abrir la puerta se encendió la luz, pero encontré el botón y lo apreté con el dedo. Me quedé a ciegas y, como no tenía tiempo para dejar que mis ojos se adaptaran de nuevo, funcioné por pura intuición. Había leche, pedazos de queso y otros restos en un cuenco de plástico. Esperaba que fuese aquella cosa de arroz con pollo que les había visto cocinar por la mañana y que con suerte podríamos comernos esa misma noche. Zumo, una bolsa de manzanas. Zanahorias enanas. Estas aguantarían bien hasta la mañana. Me apresuré hacia la despensa, necesitaba vituallas que se conservaran el máximo tiempo posible. Allí podía ver mucho mejor, por lo que recogí cuanto pude llevarme. Chocolate, patatas fritas con sabores.
Me moría por abrir allí mismo la bolsa, pero apreté los dientes e ignoré el retortijón de mi estómago vacío. La bolsa se llenó muy pronto hasta arriba. Esto solo nos duraría una semana, incluso si comíamos con moderación, y no tenía ganas precisamente de andar con miramientos, más bien lo que sentía eran deseos de atiborrarme de comida. Me llené los bolsillos con barritas de cereales. Una cosa más. Me dirigí apresuradamente hacia el fregadero y rellené la cantimplora. Entonces puse la cabeza debajo del grifo y bebí directamente de él. El agua hacía ruidos extraños cuando caía en mi estómago vacío. Ahora que había terminado el trabajo empezó a entrarme el pánico. Quería estar ya fuera de allí, la civilización era mortal para mí. Mientras salía iba mirando al suelo, preocupada por no tropezar con la bolsa tan pesada que acarreaba, y ese fue el motivo por el cual no vi la silueta oscura de la figura en el patio hasta que no puse la mano en la puerta. Le oí mascullar una maldición al mismo tiempo que se me escapaba de la boca un estúpido grito de miedo. Me abalancé hacia la puerta de la entrada, esperando que no tuviera los cerrojos echados o al menos que no fueran difíciles de abrir. Pero no pude dar ni 2 pasos antes de que unas rudas manos endurecidas me agarraran por los hombros y me apretaran contra su cuerpo. Era demasiado grande y demasiado fuerte para ser una mujer. La voz de tono grave demostró que no me equivocaba. Un sonido y morirás, me amenazó bruscamente. Me quedé horrorizada cuando sentí un filo agudo y muy fino presionándome la piel bajo la mandíbula. No entendía nada. Ni siquiera había tenido una oportunidad. ¿Quién era este monstruo? Nunca había oído hablar de ninguno que rompiera las reglas de este modo. Respondí de la única manera que podía. Hágalo, escupí entre los dientes. Máteme de una vez. No quiero convertirme en un asqueroso parásito. Esperé al cuchillo y me dolió el corazón. Cada latido tenía nombre propio, Jamie, Jamie, Jamie. ¿Qué le iba a ocurrir ahora? Muy lista, masculló el hombre, y no sonó como si estuviera hablando conmigo. Debes de ser una buscadora. Y eso significa una trampa. ¿Cómo lo han averiguado? El acero desapareció de mi garganta, pero fue reemplazado por una mano tan dura como el hierro. Apenas podía respirar bajo su garra. ¿Dónde están los demás? Me preguntó, apretando más. Solo estoy yo. Respondí con voz rasposa. No podía llevarles hasta Jamie. ¿Qué iba a hacer si yo no regresaba? Jamie tenía hambre. Le enterré el codo en las tripas, algo que duele de verdad, pero sus músculos abdominales eran duros como el acero, tanto como su mano, lo cual era muy extraño. Esos músculos eran producto de una vida dura o de la obsesión, y los parásitos no padecían ninguna de esas dos cosas. Ni siquiera pestañeó ante el golpe. Desesperada, le hundí el talón en el empeine. Esto le pilló con la guardia baja y se tambaleó. Me solté de un tirón, pero me agarró de la bolsa, atrayéndome de nuevo hacia su cuerpo. Me atenazó de nuevo el cuello con las manos. Qué batalladora para ser una ladrona de cuerpos amante de la paz, no. Sus palabras no tenían sentido. Siempre había pensado que los extraterrestres eran todos iguales, aunque era de suponer que también tuvieran sus extraños trabajos después de todo. Me retorcí y le arañé intentando romper su presa. Le alcancé en el brazo con las uñas, pero eso únicamente sirvió para que intensificara la presión sobre mi garganta. Te voy a matar, despreciable ladrona de cuerpos. No estoy de broma. Hazlo entonces. Repentinamente jadeó y me pregunté si alguno de mis golpes había conseguido alcanzarle. Me soltó el brazo y me agarró del pelo. Eso debía de ser, iba a cortarme la garganta ya. Me preparé para sentir el filo del cuchillo. Sin embargo,
la fuerza con la que me agarraba se aflojó y entonces empezó a rebuscar torpemente en la parte de atrás de mi cuello con unas manos rudas pero cálidas sobre mi piel. Imposible, musitó. Dejé de sentir su mano sobre el cuello y luego algo impactó en el suelo con un golpe sordo. Había dejado caer el cuchillo. Intenté pensar en una forma de hacerme con él. Quizás si me deslizaba hacia abajo. La mano que aferraba mi pelo no era lo suficientemente fuerte como para que no pudiera soltarme. Creía haber oído dónde había caído. Me dio la vuelta con brusquedad. Sonó un clic y una luz me cegó el ojo izquierdo. Jadeé y automáticamente intenté retorcerme para alejarme de él. Me tiró de nuevo del pelo y la luz se deslizó al ojo derecho. No me lo puedo creer, susurró él. Todavía eres humana. Me agarró la cabeza entre las dos manos y, antes de que pudiera apartarme, apretó con fuerza sus labios contra los míos. Me quedé helada durante un segundo. Nadie me había besado en la vida. Al menos no un beso de verdad. Solo los suaves besos de mis padres en las mejillas y la frente, y de eso hace ya mucho tiempo. Esto era algo que no esperaba que fuera a experimentar nunca. Sin embargo, no estaba segura de lo que sentía en realidad. Había allí demasiado pánico, demasiado terror y demasiada adrenalina. Alzando la rodilla, le propiné un buen golpe. Lanzó un grito ahogado, comenzó a resollar con dificultad y me liberé. En vez de correr de nuevo hacia el frente de la casa como él esperaba, me deslicé por debajo de su brazo y salté a través de la puerta abierta. Me creí capaz de superarle en la carrera, incluso con la carga que llevaba. Tenía al menos un par de metros de ventaja mientras él seguía profiriendo exclamaciones de dolor. Sabía a dónde iba y no dejaría un rastro que él pudiera seguir en la oscuridad. No dejé caer la comida y eso era bueno. Sin embargo, había perdido las barritas de cereales, lástima. Espera. Aulló él. Cierra el pico, pensé, aunque no lo dije en voz alta. Corría ahora detrás de mí y su voz se oía cada vez más próxima. No soy uno de ellos. Venga ya. Mantuve los ojos fijos en la arena y aceleré la carrera. Mi padre solía decir que corría como un guepardo. Era la más rápida de mi equipo de atletismo, y había sido campeona del estado, justo antes del final del mundo. Escúchame. Todavía gritaba a pleno pulmón. Mira. Te lo puedo demostrar. Solo párate y mírame. Ni de guasa. Giré al llegar al camino de la entrada y volé a través de los mezquites. Creo que no queda ningún humano más. Por favor, debo hablar contigo. Su voz me sorprendió, porque sonaba demasiado cerca. Siento haberte besado. Ha sido una estupidez. Es que he estado solo demasiado tiempo. Cierra la boca. No lo dije en voz muy alta, pero me oyó, ya que se estaba acercando cada vez más. Nadie me había ganado nunca en una carrera, así que forcé el ritmo un poco más. Escuché cómo él resoplaba por lo bajo cuando aceleró también. Algo grande chocó contra mi espalda y me hizo caer. Probé el sabor del polvo y me vi inmovilizada por un cuerpo tan pesado que apenas me dejaba respirar. Espera, un minuto, resolló, enfadado. Me alivió un poco de su peso y me dio la vuelta. Se sentó a horcajadas sobre mi pecho, inmovilizándome los brazos con las rodillas. Se puso a registrar mi comida. Gruñí e intenté escurrirme de debajo de él. Mira, mira, mira. Me dijo. Sacó un pequeño cilindro del bolsillo que llevaba colgado a la cadera y giró la parte superior. Surgió un rayo de luz del extremo. Volvió la luz de la linterna hacia su propio rostro. La luz le dio a su piel un tono amarillento. Mostró unos pómulos prominentes alrededor de una nariz larga y delgada y una mandíbula muy cuadrada.
Sus labios se torcieron en una mueca y pude ver que los tenía muy llenos para ser un hombre. Tenía las cejas y las pestañas quemadas por el sol. Pero no era eso lo que me estaba mostrando. Sus ojos líquidos, de un claro color siena bajo la luz, brillaron con un reflejo auténticamente humano. Movió la luz de la derecha a la izquierda. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy como tú. Déjame ver tu cuello. La sospecha teñía mi voz. No me iba a permitir a mí misma creer que era algo más que un truco. No sabía de qué iba el asunto, pero seguro que encerraba una trampa. Ya no quedaban esperanzas. Torció los labios. Bien. Eso no sirve para nada. No te bastan los ojos. Ya sabes que no soy uno de ellos. Pero ¿por qué no me muestras el cuello? Porque ahí tengo una cicatriz, admitió. Intenté forcejear debajo de él de nuevo, y me sujetó el hombro con su mano. Me la hice yo mismo, me explicó. Creo que hice un trabajo bastante bueno, aunque me dolió como 1000 demonios. Yo no tengo todo ese pelo precioso que tú tienes para cubrirme el cuello. La cicatriz me ayuda a mezclarme con ellos. Quítame las manos de encima. Tras dudar un momento, en un solo movimiento fluido se puso en pie, sin necesidad de usar las manos. Me ofreció una mano con la palma hacia arriba. Por favor, no huyas. Y, preferiría que no me dieras otra patada. No me moví. Sabía que podía volverme a capturar si intentaba huir. ¿Quién eres? Susurré. Sonrió ampliamente. Mi nombre es Jared Howe. No he hablado con ningún otro ser humano desde hace más de 2 años, así que estoy seguro de que todo esto te debe de parecer un poco de locos. Por favor, perdona. Y dime tu nombre, te lo ruego. Melanie, susurré. Melanie, repitió él. No sabes lo feliz que estoy de haberte encontrado. Apreté la bolsa con fuerza contra mi pecho, sin quitarle ojo en ningún momento. Bajó la mano lentamente hacia mí. Y la cogí. Hasta que no vi mi mano cerrarse alrededor de la suya voluntariamente no me di cuenta de que le creía. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pregunté con cautela. Bueno, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Quieres volver a entrar conmigo en la casa? Me he dejado allí mi mochila. Me diste un golpe contra el frigorífico. Negué con la cabeza. Pareció darse cuenta de lo precario de mi estado de ánimo, de lo cerca que estaba de hundirme. Entonces, ¿me esperas aquí? Preguntó con voz dulce. Seré muy rápido e intentaré traer un poco más de comida para los dos. Para los dos. ¿De verdad crees que voy a dejarte desaparecer? Te seguiré aunque me digas que no. Pero yo no quería desaparecer. Yo. ¿Por qué no iba a confiar en otro ser humano por completo? Éramos familia, los dos parte de una humanidad en peligro de extinción. No tenemos tiempo. He estado lejos demasiado tiempo y... Jamie me espera. No estás sola, comprendió. Su rostro expresó inseguridad por primera vez. Es mi hermano. Solo tiene 9 años y se asusta mucho cuando estoy lejos. Me va a llevar la mitad de la noche llegar hasta donde está. No sabe si me han capturado y tiene mucha hambre. Mi estómago gruñó ruidosamente, como para acentuar mi afirmación. Jared me devolvió una sonrisa más brillante que antes. Te serviría de ayuda si te llevo en coche. ¿En coche? Pregunté sorprendida. Hagamos un trato, espérame aquí hasta que consiga más comida y te llevaré a cualquier parte a la que quieras ir en mi todoterreno. Es más rápido incluso que tú corriendo. ¿Tienes un coche? Claro. ¿Creías que había llegado hasta aquí a pie? Pensé en las 6 horas que me había llevado ir hasta allí y se me puso mala cara.
Llegaremos al lado de tu hermano en muy poco tiempo, me prometió. No te muevas de aquí, vale. Asentí. Y come algo, por favor. No quiero que tu estómago nos delate. Sonrió burlonamente y encogió los ojos, formándosele una red de arruguitas en las comisuras. Mi corazón dio un fuerte latido y supe que esperaría aunque tardara toda la noche. Todavía me sujetaba la mano. Me la soltó despacio, sin que sus ojos perdieran de vista los míos. Dio un paso hacia atrás y luego se detuvo. Y por favor, no vuelvas a darme una patada como esa, me imploró, inclinándose hacia adelante y cogiéndome por la barbilla. Me besó de nuevo y esta vez sí lo sentí. Sus labios eran más suaves que las manos y cálidos, incluso en la tórrida noche del desierto. Se me alborotaron en el estómago un puñado de mariposas que me dejaron sin aliento. Mis manos se alzaron hacia él de forma instintiva. Tanteé la piel cálida de su mejilla y el pelo áspero de su cuello. Mis dedos pasaron casi rozando una línea de piel arrugada, un reborde elevado justo bajo la línea de crecimiento del pelo. Grité. Me desperté cubierta de sudor. Antes de que estuviera del todo consciente, noté mis dedos en la parte trasera de mi cuello, trazando la corta línea que había dejado la inserción. Apenas podía detectar la ligera imperfección rozada con las yemas de los dedos. Las medicinas que el sanador había usado habían hecho bien su trabajo. La cicatriz mal curada de Jared no serviría mucho como disfraz. Encendí la luz que había al lado de mi cama y esperé a que se me calmara la respiración, pues la adrenalina corría por mis venas debido al realismo del sueño. Un nuevo sueño, pero en esencia muy parecido a todos los otros que me habían acosado en los últimos 7 meses. No, no es un sueño. Seguramente sería un recuerdo. Podía sentir todavía el calor de los labios de Jared sobre los míos. Extendí las manos pero fue sin mi permiso real, buscando a través de las sábanas arrugadas algo que no iban a encontrar. Me dolía el corazón cuando se rindieron y cayeron flácidas y vacías sobre la cama. Pestañeé para evacuar la incómoda humedad de mis ojos. No sabía cuánto tiempo iba a poder seguir soportando esto. ¿Cómo podía la gente sobrevivir en este mundo con esos cuerpos cuyos recuerdos no se quedaban en el pasado como era su obligación? ¿Qué iba a hacer con estas emociones tan fuertes que desdibujaban por completo mis propios sentimientos? Al día siguiente iba a estar reventada, pero tenía tan poco sueño que sabía que pasarían horas antes de que pudiera relajarme. Lo más apropiado sería cumplir con mi deber y terminar de una vez por todas. Quizá me podría ayudar el apartar la mente de esos temas en los que no me convenía pensar. Me di la vuelta en la cama, me levanté y fui trastabillando hasta el ordenador del escritorio vacío. Apenas le llevó unos segundos a la pantalla volver a la vida, y otros cuantos segundos más abrir mi programa de correo. No era difícil encontrar la dirección de la buscadora. Solo tenía 4 contactos: la buscadora, el sanador, mi nuevo jefe y la mujer de este, mi acomodadora. Había otro humano con mi anfitriona, Melanie Straide. Mecanografié sin molestarme siquiera en saludar. Su nombre es Jamie Straide, es su hermano. Durante un momento de pánico me pregunté sobre el alcance del control que ejercía sobre mí. Durante todo este tiempo pasado no había podido adivinar nada referente a la existencia del niño, no porque a ella no le importara, sino porque lo había protegido con más fiereza que cualquier otro de los secretos que le había arrancado. Tenía otros aún más grandes que este o tan importantes. Tan sagrados eran para ella que los mantenía ocultos incluso en mis sueños. ¿Cómo es que era tan fuerte? Me temblaron los dedos mientras tecleaba el resto de la información. Creo que ahora es un joven adolescente de unos 13 años. Estuvieron viviendo en un campamento temporal situado al norte de la ciudad de Cave Creek, en Arizona. Esto fue, sin embargo, hace varios años. Aún así,
se puede comparar en el mapa con aquellas líneas que recordé con anterioridad. Como siempre, le contaré lo que averigüé. Lo envié. Tan pronto como desapareció de la pantalla, el terror me invadió. Jamie no. Su voz en mi cabeza sonaba tan clara como la mía propia, como si hubiera hablado en voz alta. Me estremecí horrorizada. Incluso cuando luchaba contra el miedo ante lo que estaba sucediendo, me sentía dominada por el deseo insano de enviar un nuevo correo a la buscadora y disculparme por haberle relatado el resultado de mis locos sueños. Quería decirle que estaba medio dormida y que no le prestara atención al estúpido mensaje que acababa de enviar. Pero ese deseo no era mío. Apagué el ordenador y desenchufé la clavija de la pared. Te odio, siseó la voz en mi mente. Entonces será mejor que te marches, respondí bruscamente. El sonido de mi propia voz, contestándole en alto, me hizo temblar de nuevo. Ella no me había dirigido la palabra desde aquellos primeros momentos, cuando llegué a donde estaba ahora. No cabía duda de que se estaba fortaleciendo. Al igual que sus sueños. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. No tenía más remedio que visitar a mi acomodadora al día siguiente. Se me llenaron los ojos de lágrimas de desagrado y humillación ante tal perspectiva. Me volví a la cama. Me puse la almohada sobre la cara e intenté no pensar en nada en absoluto. Capítulo 5. Desconsuelo. Hola, Wanderer. ¿Por qué no tomas asiento y te pones cómoda? Vacilé en el umbral de la oficina de la acomodadora, con un pie fuera y otro dentro. Ella sonrió, apenas un movimiento insinuado en la comisura de los labios. Ahora me resultaba mucho más fácil leer las expresiones faciales, los pequeños fruncimientos y cambios musculares se me habían vuelto familiares después de verme expuesta a ellos durante meses. Supe que la acomodadora encontraba mi renuencia algo divertida. Al mismo tiempo podía percibir una cierta frustración por su parte ante el hecho de que aún me sintiera violenta al acudir a ella. Con un silencioso suspiro de resignación caminé hacia la pequeña habitación llena de alegres colores y me senté en mi lugar habitual, uno mullido y rojo, el que estaba más lejos de donde ella se sentaba. Frunció los labios. Para evitar su mirada, miré fijamente a través de las ventanas abiertas hacia las nubes que se deslizaban delante del sol. Un olor leve pero intenso a agua salada flotaba en la habitación. Muy bien, Wanderer. Ha pasado ya un tiempo desde que viniste a verme. La miré con expresión culpable. Le dejé un mensaje después de la última cita. Tenía un estudiante que me ha ocupado bastante tiempo. Sí, ya lo sé. Ella esbozó otra vez esa sonrisa despreocupada. Me llegó el aviso. Era atractiva, aunque había envejecido, como les sucedía a los humanos. Se había dejado el pelo de su gris natural, y tenía un aspecto suave que tendía más al blanco que al plateado, lo llevaba largo, recogido en una cola de caballo. Sus ojos eran de un interesante color verde que jamás había visto en ninguna otra persona. Lo siento, me disculpé, ya que ella parecía esperar una respuesta por mi parte. No pasa nada, lo comprendo. Te resulta difícil venir aquí. Desearías que nada de esto fuera necesario, de hecho, no te ha resultado necesario antes, y eso te asusta. Miré fijamente hacia el suelo de madera. Sí, acomodadora. Ya sabes que te he pedido que me llames Katy. Sí, Katy. Se echó a reír entre dientes. No te sientes cómoda todavía con los nombres humanos, ¿a que no, Wanderer? No, si le soy sincera, me parece una rendición. Levanté la mirada y vi cómo asentía lentamente. Bueno, puedo entender por qué tú, en especial, te sientes de esa manera. Tragué saliva de forma sonora cuando me dijo eso y volví a dirigir la mirada hacia el suelo. Pero conversemos de algo más sencillo durante un rato, sugirió Katy.
Sigues disfrutando de tu vocación. Así es. Esto era más fácil. He comenzado un nuevo semestre. Me preguntaba si me aburriría repetir el mismo material, pero para nada, ni de lejos. Tener nuevos oídos hace que las historias parezcan nuevas. Me han llegado buenas noticias de ti a través de Kurt. Dice que tu clase se encuentra entre las más populares de la universidad. Se me enrojecieron un poco las mejillas ante esa alabanza. Es agradable oír eso. ¿Qué tal está su compañero? Kurt está magníficamente, gracias. Nuestros anfitriones están en excelente forma para su edad. Tenemos aún muchos años por delante, según creo. Tenía curiosidad por saber si ella se quedaría en este mundo, si se trasladaría a otro anfitrión humano cuando llegara el momento, o si se marcharía, pero no quería poner en palabras ninguna de estas preguntas porque podrían llevarnos a temas de más difícil discusión. Disfruto enseñando, repuse en vez de eso. Creo que guarda relación con la vocación que desempeñé entre las algas, lo que hace que me resulte más familiar que otras cosas. Me siento en deuda con Kurt por pedírmelo. Tenemos la suerte de contar contigo. Katy me sonrió con calidez. ¿Sabes lo raro que es para un profesor de historia haber experimentado aunque solo sea 2 planetas en su currículo? Y tú has vivido casi un ciclo vital en cada uno de ellos. Y el origen para empezar. No hay ningún centro de enseñanza en este planeta que no estuviera encantado de conseguirte. Kurt se pasa el tiempo inventando nuevas formas de mantenerte ocupada para que no tengas tiempo de plantearte marcharte de aquí. Profesora honoraria, la corregí. Y Kurt no tiene de qué preocuparse. Creo que después de haber pasado 2 meses del invierno de Chicago me encantaría terminar un curso aquí, en San Diego. Tu anfitriona se ha adaptado bien a este clima más cálido, ¿no? Me embaré, sentada allí en aquel cómodo asiento. Sí, supongo que sí, aunque tengo algo de anemia. Katy asintió lentamente como para sí misma, pero después inspiró con fuerza antes de hablar. Has estado sin venir tanto tiempo que me preguntaba si tus problemas se estaban resolviendo por sí solos. Sin embargo, después se me ocurrió que quizá el motivo de tu ausencia era que estaban empeorando. Clavé la mirada en mis manos y permanecí en silencio. Tenía las manos de color marrón claro, un tono moreno que nunca desaparecía con independencia de que me expusiera o no al sol. Solo había una peca oscura que me marcaba la piel justo por encima de la muñeca. Llevaba las uñas muy cortas, me desagradaba la sensación que provocan las uñas largas cuando te rozan la piel por descuido, y mis dedos eran tan largos y finos que la longitud añadida les daría un aspecto extraño. Incluso para un humano. Se aclaró la garganta después de un minuto. Supongo que mi intuición era correcta. Katy, dije su nombre lentamente, con la voz casi ahogada, porque mantiene su nombre humano. No le hace sentirse, más de una. Con su anfitriona, quiero decir. Me habría gustado saber también por qué había elegido a Kurt, pero era una cuestión demasiado personal. Habría sido un error preguntar eso a otra persona que no fuera Kurt, incluso aunque fuera su pareja. Me preocupaba haber sido un poco maleducada, pero ella se echó a reír. Cielos, no, Wanderer. No te he contado eso. Quizá no, ya que mi trabajo no es hablar, sino escuchar. La mayoría de las almas con las que hablo no necesitan tanto apoyo como tú. No sabías que vine a la Tierra en uno de los primeros convoys, antes de que los hombres tuvieran ni idea de nuestra presencia. Tenía vecinos humanos por todos lados. Kurt y yo tuvimos que simular ser nuestros anfitriones durante varios años. Incluso cuando colonizamos la zona colindante, nunca sabías cuándo podía haber un humano cerca. Fue de ese modo como Katy se convirtió en quien soy yo. Además,
La traducción de mi nombre anterior tenía una longitud de 14 palabras y no había forma de acortarlo sin que quedara fatal. Esbozó una ancha sonrisa. La luz del sol que entraba a través de la ventana incidió en sus ojos y envió un reflejo verde plateado a la pared, donde bailoteó. Durante un momento sus pupilas esmeraldas brillaron iridiscentes. Yo no tenía ni idea de que esa mujer dulce y agradable había formado parte de la primera línea en la lucha. Me llevó un minuto procesar la idea. La miré sorprendida y, de repente, con más respeto. Nunca me había tomado a los acomodadores muy en serio porque nunca había tenido necesidad de uno antes. Estaban para aquellos que eran débiles, y luchaban por ellos, lo que hacía que me sintiera avergonzada de encontrarme aquí. Conocer la historia de Katy consiguió hacer que me sintiera algo menos incómoda con ella. Ella sabía lo que era la fuerza. ¿No le molestó? Le pregunté, simular ser uno de ellos. No, en realidad no. Ya ves, había que acostumbrarse a un montón de cosas con esta anfitriona, porque había tantas que eran nuevas. Una especie de sobrecarga sensorial. Así que seguir el patrón establecido era lo máximo que podía hacer para ir tirando al principio. Y Kurt, porque eligió quedarse con el cónyuge de su anfitriona, incluso cuando ya había pasado todo. Esta cuestión era más comprometida, y Katy así lo interpretó al momento. Se removió en su asiento, alzó las piernas y las plegó debajo del cuerpo. Miró pensativamente por encima de mi cabeza y entonces contestó. Sí, yo escogí a Kurt y él me escogió a mí. Al principio, claro, fue una cuestión de casualidad, por una asignación. Nació un vínculo de todo ello, naturalmente, por haber pasado tanto tiempo juntos compartiendo el peligro de nuestra misión. Kurt tenía muchos contactos como rector de la universidad, ya sabes. Nuestra casa era un servicio de inserción, como es lógico, y recibíamos a mucha gente. Cuando los humanos franqueaban nuestra puerta, los de nuestra especie debían marcharse. Todo debía ser muy rápido y tranquilo, pues ya conoces la violencia a la que son proclives estos anfitriones. Vivíamos todos los días con la certeza de que podíamos enfrentarnos a nuestro final real en cualquier momento. Estábamos en un estado de excitación constante y pasábamos miedo con frecuencia. Todas estas eran magníficas razones por las que Kurt y yo podríamos haber constituido una relación y decidido mantenernos juntos cuando guardar el secreto ya no fuera necesario. Y podría mentirte para aliviar tus miedos diciéndote que esas fueron las razones, pero... Sacudió la cabeza y entonces pareció acomodarse mejor en la silla, con sus ojos perforándome. Durante tantos milenios como llevan existiendo, los humanos no han comprendido en realidad qué es el amor. ¿Cuánto hay de físico y cuánto de mental en todo eso? ¿Cuándo es accidente y cuándo destino? ¿Por qué se destruyen parejas que son perfectas y funcionan otras que parecen imposibles? No conozco las respuestas mejor que ellos. El amor está simplemente donde está. Mi anfitriona amaba al anfitrión de Kurt y ese amor no murió cuando cambió de manos la propiedad de la mente. Me observó con detenimiento y frunció el ceño ligeramente cuando me desplomé en mi asiento. Melanie todavía llora la pérdida de Jared, afirmó ella. Sentí como mi cabeza asentía sin desear hacerlo. Tú sufres por él. Cerré los ojos. Los sueños continúan. Todas las noches, mascullé. Háblame de ellos. Su voz era suave, persuasiva. No me gusta pensar en ellos. Lo sé. Inténtalo. Eso te ayudará. ¿Cómo? ¿Cómo puede ayudarme decirle que veo su rostro cada vez que cierro los ojos o que me despierto y lloro cuando no está? ¿Cómo decirle que los recuerdos son tan fuertes que ya no puedo separarlos de los míos? Me paré de pronto, apretando los dientes. Katy sacó un pañuelo blanco del bolsillo y me lo ofreció. Como yo no me moví, se levantó,
se acercó y lo dejó caer en mi regazo. Se sentó en el brazo de mi sillón y esperó. Yo también esperé con testarudez durante medio minuto. Entonces cogí con furia aquel pequeño trozo de tela y me sequé los ojos. Odio todo esto. Todo el mundo llora a lo largo del primer año. Es casi imposible sobrellevar todas estas emociones sin derramar una lágrima. Nos comportamos todos como niños al principio, tanto si queremos como si no. Yo rompía a llorar cada vez que veía una puesta de sol bonita. También me pasaba cuando probaba la mantequilla de cacahuete. Me dio unos golpecitos en la parte superior de la cabeza y después deslizó los dedos amablemente a través del mechón de pelo que llevaba siempre recogido detrás de la oreja. ¡Qué pelo tan bonito y brillante!, comentó. Cada vez que te veo lo tienes más corto. ¿Por qué lo llevas así? Como ya estaba sollozando, no sentía que tuviera ninguna dignidad que defender. ¿Por qué simular que era fácil lidiar con esto como hacía habitualmente? Después de todo, había venido aquí a confesar y pedir ayuda, y lo mejor que podía hacer era seguir adelante. ¿Por qué a ella le molesta? ¿Le gusta largo? La acomodadora no se apresuró a contestar, como yo esperaba. Katy era buena en su trabajo. Su respuesta llegó un segundo más tarde y solo de forma ligeramente incoherente. Ella está así de presente. La sorprendente verdad salió a trompicones de mis labios. Cuando ella quiere. Nuestra historia le aburre. Está más aletargada durante el trabajo, pero de cualquier modo sigue presente, algunas veces siento que lo está tanto como yo. Mi voz era apenas un susurro cuando terminé de hablar. Wanderer, exclamó Katy horrorizada. ¿Por qué no me has dicho que era así de grave? ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Está empeorando, parece estar volviéndose más fuerte en vez de desvanecerse. Todavía no es tan grave como el caso que me contó el sanador, estuvimos hablando de Kevin, ¿lo recuerda? Ella no ha tomado aún el control, y no lo hará. No dejaré que eso suceda. El tono agudo de mi voz se había ido elevando. Claro que no ocurrirá, me aseguró Katy. Claro que no, pero si eras así de infeliz deberías habérmelo dicho mucho antes. Tenemos que llevarte a un sanador. Como estaba distraída por todas estas emociones, tardé un poco en comprender a qué se estaba refiriendo. Un sanador. Quiere que vuelva a saltar. Wanderer, nadie lo censuraría si hubiera que tomar esa decisión. Es comprensible que si una anfitriona es defectuosa. Defectuosa. Ella no es defectuosa. Soy yo. Soy demasiado débil para este mundo. Hundí el rostro entre las manos cuando me invadió la humillación. Los ojos se me llenaron con más lágrimas. Katy me pasó el brazo por los hombros. Yo luchaba con tanta fuerza por controlar mis emociones desatadas que no me retiré, aunque me pareció un gesto demasiado íntimo. También le molestó a Melanie. A ella no le gustaba ser abrazada por un extraterrestre. Pero, claro, Melanie estaba muy presente en ese momento, prepotente hasta un extremo insoportable a partir del instante en que admití finalmente su poder. Estaba exultante. Siempre me resultaba mucho más difícil someterla cuando estaba desconcentrada por emociones como estas. Intenté calmarme de modo que pudiera volver a ponerla en su lugar. Eres tú quien está fuera de su lugar. Su pensamiento era débil, pero perfectamente inteligible. ¿Cuánto debía de estar empeorando la situación si ahora era capaz de hablarme cuando quería? Resultaba tan desagradable como aquel primer minuto de conciencia tras la inserción. Vete. Ahora es mi sitio. Jamás. Wanderer, querida, no eres débil, y ambas lo sabemos. Baf. Escúchame. Eres fuerte. En realidad, eres sorprendentemente fuerte.
Todos los de nuestra especie lo somos también, pero tú superas lo normal. Eres tan valiente que me asombras. Y de hecho tus vidas pasadas lo atestiguan. Sin embargo, los humanos están más individualizados que nosotros, continuó Katy. Hay un rango bastante amplio, lo que hace que unos sean mucho más fuertes que otros. La verdad es que creo que si hubieran puesto otra alma en esta anfitriona, Melanie la habría aplastado en pocos días. Quizás sea casualidad, quizá el destino, pero me da la sensación de que los más fuertes de nuestra especie terminan insertados en los más fuertes de la suya. Pues no dice mucho eso de nuestra especie, no. Ella comprendió lo que implicaban mis palabras. Ella no va a ganar, Wanderer. Tú eres en realidad esta persona encantadora que está sentada a mi lado y ella no es más que una sombra en un rincón de tu mente. Me habla, Katy. Todavía piensa por su cuenta y sigue manteniendo a salvo sus secretos. Pero ella no habla por ti, ¿verdad? Dudo que yo pudiera decir lo mismo si estuviera en tu lugar. No respondí. Me sentía demasiado mal. Sentía mucha pena por mí misma. No me parecía bien, o al menos no del todo necesario. ¿Por qué me había tocado enfrentarme a esto? ¿Por qué tenía que tocarme a mí? ¿Por qué no podía continuar con aquella lista continuada de vidas perfectamente exitosas? ¿Acaso eso era mucho pedir? Creo que deberías considerar la posibilidad de una reimplantación. Katy, acaba de decir que aplastaría a cualquier otra alma. No sé si creérmelo o si simplemente intenta hacer su trabajo y consolarme, pero si ella es tan fuerte, no sería razonable pasársela a otro simplemente porque yo no puedo someterla. ¿Quién la elegiría como anfitriona? No he dicho eso para consolarte, querida. Entonces, ¿qué? No creo que deba utilizarse de nuevo esta anfitriona. Oh. Un escalofrío de horror me recorrió la columna vertebral. Y no fui yo la única estupefacta ante tal posibilidad. Inmediatamente sentí la repulsa. No era una cobarde. Había esperado a lo largo de interminables revoluciones alrededor de los soles de mi último planeta, el mundo de las algas, como se le conocía aquí. Aunque la permanencia de los seres enraizados comenzaba a desgastarse mucho antes de lo que yo pensaba, porque las vidas de las algas se medían en siglos de este planeta, no había saltado fuera del ciclo vital de mi anfitriona. Hacer eso era un desperdicio, estaba mal y era de desagradecidos. Suponía una burla a la misma esencia de lo que éramos como almas. Convertíamos nuestros mundos en lugares mejores, y eso era absolutamente imprescindible o no nos los mereceríamos. Porque nosotros no éramos unos derrochadores. Hacíamos que todo fuera mejor, más pacífico y hermoso. Y los humanos eran brutales e ingobernables. Se habían estado matando los unos a los otros con tanta frecuencia que el asesinato se había terminado convirtiendo en parte de su vida normal. Las variadas torturas desarrolladas a lo largo de los milenios de civilización humana habían sido demasiado para mí, no había sido capaz de soportar ni siquiera los escuetos panoramas generales oficiales. El fuego de la guerra había hecho arder la superficie de casi todos los países. Un tipo de asesinato consentido, organizado y brutalmente efectivo. Quienes vivían en naciones donde imperaba la paz habían mirado hacia otro lado mientras miembros de su propia especie se morían de hambre en el umbral de sus puertas. No había ningún tipo de igualdad en la distribución de los abundantes recursos del planeta. Y para añadir aún más maldad, sus retoños, la siguiente generación, a la que los de mi especie casi veneraban porque constituían una auténtica promesa, habían sido demasiado a menudo víctimas de crímenes abyectos. Y no solo a manos de extraños, sino a las de las personas de las que dependían, en las que confiaban plenamente. Incluso se había puesto en riesgo todo el planeta debido a errores causados por la desidia y la codicia. Nadie podía, después de comparar lo que había sido y lo que era ahora,
No admitir que la Tierra era un lugar mejor gracias a nosotros. Asesináis a una especie entera y después encima os dais palmaditas en la espalda. Cerré las manos con fuerza hasta que acabaron convirtiéndose en puños. Podría haberme deshecho de ti, le recordé. Pues hazlo. Haz que mi asesinato sea oficial. Yo me estaba echando un farol, pero también Melanie. Oh, ella pensaba que quería morir. Se había arrojado por el hueco del ascensor, después de todo, pero había sido en un momento de pánico. Sin embargo, considerar la idea tranquilamente sentada en un sillón cómodo era una cuestión totalmente diferente. Podía sentir correr por mis extremidades la adrenalina resultante de su miedo mientras consideraba la posibilidad de cambiarme a un cuerpo más maleable. Sería estupendo volver a estar sola y tener mi mente para mí misma. Este mundo era muy agradable, en más de un sentido que era nuevo para mí, y sería maravilloso poder apreciarlo sin la interferencia de una persona insignificante, desplazada y agresiva que podría haber tenido más sentido común y no haber pretendido sobrevivir de este modo convirtiéndose en un elemento sobrante. Melanie se retorció figuradamente en los recovecos de mi cabeza mientras yo intentaba considerar la cuestión de forma racional. Quizá debería rendirme. Solo planteármelo me enervó. Yo, una viajera, rendirme. Abandonar. Admitir el fallo e intentarlo de nuevo en un anfitrión débil y sin carácter que no me diera ningún problema. Negué con la cabeza. Apenas podía soportar pensarlo. Y, este era mi cuerpo. Estaba acostumbrada a su sensación. Me gustaba la manera en la que los músculos se movían sobre los huesos, la flexibilidad de las articulaciones y la tracción de los tendones. Conocía su imagen en el espejo. La piel tostada por el sol, los altos pómulos de mi rostro, angulosos, y la corta capa sedosa de cabello color caoba, así como el turbio color marrón verdoso, como de avellana, de mis ojos, todo esto era yo. Me quería a mí misma. Y no iba a permitir que nadie destruyera lo que era mío. Capítulo 6. Perseguida. Finalmente, la luz se desvaneció en el exterior de las ventanas. El día, caluroso para ser marzo, se había demorado como si no deseara marcharse y dejarme libre. Me sorbí la nariz y retorcí el pañuelo mojado en otro nudo más. Katy, seguramente tendrá otras obligaciones. Kurt debe de estar preguntándose dónde está. Él lo entenderá. No me puedo quedar más tiempo, y no estamos más cerca de una respuesta que antes. Los arreglos rápidos no son mi especialidad. Si sigues decidida a no tener una nueva anfitriona. Sí. Tratar esto, entonces, nos llevará probablemente algún tiempo. Apreté los dientes de pura frustración. Iremos más rápido y será más fácil si cuentas con algo de ayuda. Procuraré mantener al día mis citas, lo prometo. Eso no es exactamente lo que quería decir, aunque espero que lo hagas. Se refiere a una ayuda, que no sea usted. Me encogí ante la idea de tener que revivir mi sufrimiento cotidiano con un extraño. Estoy segura de que usted está muy cualificada como acomodadora, incluso más que otros. No me refería a otro acomodador. Cambió el apoyo de su peso en la silla y se estiró con rigidez. ¿Cuántos amigos tienes, Wanderer? Quiere decir gente con la que trabajo. Veo a otros profesores casi todos los días y converso con varios estudiantes en los pasillos. Y fuera de las clases. La miré fijamente, sin entender. Los anfitriones humanos necesitan interacción. Querida, tú no estás acostumbrada a la soledad, has compartido los pensamientos de todo un planeta. Pues tampoco es que saliéramos mucho de juerga. Mi intento de hacer un comentario jocoso falló por completo. Ella sonrió ligeramente y continuó. Estás luchando con tanta fuerza contra tu problema que eso es en lo único que puedes concentrarte.
Quizá una solución sería no concentrarse tanto. Dices que Melanie se aburre cuando trabajas y que se queda más en estado latente. Quizá que desarrolles más relaciones con tus iguales también la aburra. Fruncí los labios pensativamente. Melanie, entorpecida por el largo día de intentos de acomodación, no parecía muy entusiasmada con la idea. Katy asintió. Intenta implicarte en la vida, más que con ella. Eso tiene sentido. Y luego también están los impulsos físicos que sufren estos cuerpos. Nunca había visto ni oído contar nada igual. Una de las cosas más difíciles que tuvimos que conquistar los de la primera oleada fue el instinto de apareamiento. Créeme, los humanos lo notan, aunque tú no. Sonrió ampliamente y puso los ojos en blanco ante algún recuerdo. Como yo no reaccioné como ella esperaba, suspiró y cruzó los brazos con impaciencia. Oh, vamos, Wanderer, tienes que haberlo notado. Bueno, claro, murmuré. Melanie se revolvió nerviosamente. Es obvio, ya le he contado los sueños. No, no me refiero solo a recuerdos. ¿No has notado que en algún momento tu cuerpo haya reaccionado en el presente, a un nivel estrictamente químico? Sopesé su pregunta con detenimiento. No creo. No he notado nada. Confía en mí, replicó Katy con sequedad. Lo has notado seguro. Negó con la cabeza. Tal vez sería mejor que abrieras los ojos y miraras alrededor buscando eso en especial. Te haría mucho bien. Mi cuerpo se encogió ante esa idea. También registré el disgusto de Melanie reflejado en el mío propio. Katy leyó mi expresión. No dejes que ella te controle cuando interactúes con los de tu propia especie, Wanderer. No dejes que te controle. Me temblaron las aletas de la nariz. Esperé un momento antes de contestar intentando dominar la ira, a la que no terminaba de acostumbrarme. Ella no me controla. Katy alzó una ceja. La ira me hizo un nudo en la garganta. Usted no va fijándose en nadie por ahí fuera de su pareja actual. Es que esa elección no es también una forma de control. Katy ignoró mi enfado y consideró la cuestión reflexivamente. Quizá, repuso finalmente, es difícil saberlo, pero has puesto el dedo en la llaga. Tomó una hebra suelta del dobladillo de su falda y luego, como si se hubiera dado cuenta de que estaba evitando mi mirada, cerró las manos con resolución y cuadró los hombros. ¿Quién sabe cuánto proviene de un anfitrión determinado o de un planeta concreto? Como he dicho antes, probablemente con el tiempo encontrarás la respuesta, cuando ella se vaya volviendo cada vez más apática y silenciosa y te permita efectuar una elección diferente a ese Jared, bueno, los buscadores son muy buenos. Ya le están buscando y quizá recuerdes algo que les ayude. Me quedé inmóvil cuando comprendí las implicaciones de su afirmación. Ella parecía no haberse dado cuenta de que me había quedado congelada en el sitio. Quizá encuentren al amor de Melanie y podáis estar juntos. Si los sentimientos de él son tan fervientes como los suyos, la nueva alma probablemente estará bien dispuesta, casi con seguridad. No. No estaba segura de quién había gritado. Podría haber sido yo perfectamente, porque también estaba horrorizada del todo. Me puse de pie, temblando. Las lágrimas que antes habían acudido a mis ojos tan fácilmente ahora habían desaparecido, pero apretaba los puños con tanta fuerza que me temblaban de forma ostensible. Wanderer. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, luchando para que las palabras no salieran de mi boca. Palabras que no serían mías. Palabras que no tenían sentido salvo que fueran suyas, pero que yo sentía también como mías. Y no podían ser mías. Así que no podían decirse. Lo van a matar. Quieren que deje de existir. Yo no quiero a otro, quiero a Jared, no a un extraño dentro de su cuerpo. El cuerpo no significa nada sin él.
Mientras corría por la calle escuché a Katy llamándome por mi nombre a mis espaldas. No vivía lejos de la oficina de la acomodadora, pero me desorientó la oscuridad de la calle. Había pasado ya 2 manzanas cuando me di cuenta de que corría en la dirección opuesta. La gente se quedaba mirándome. No estaba vestida como para hacer ejercicio y no corría de ese modo, iba huyendo claramente, pero nadie me molestó, sino que, educadamente, apartaron la mirada. Supongo que se darían cuenta de que era nueva en esta anfitriona, porque actuaba como un niño. Aminoré el paso hasta ir caminando. Giré hacia el norte de modo que pudiera rodear la zona sin pasar de nuevo por delante de la oficina de Katy. Mi velocidad era poco más lenta que si estuviera corriendo. Oía el golpeteo de mis pies sobre la acera, rápido, demasiado rápido, como si estuviera intentando acoplarme al tempo de una canción de baile. Tap, tap, tap. Los tacones sonaban contra el cemento. No, no era como el sonido del tambor, era más agresivo, más violento. Tap, tap, tap. Más bien como si golpearan a alguien. Esa horrible imagen me daba escalofríos. Podía ver la luz encendida sobre la puerta de mi apartamento. No me había llevado mucho tiempo cubrir la distancia entera. Sin embargo, no crucé la calle. Me sentía mareada. Recordaba cómo se sentía uno cuando iba a vomitar, pese a que nunca lo había hecho. Una fría humedad llenaba de gotitas mi frente, y el sonido hueco resonaba en mis oídos. Estaba bastante segura de que estaba a punto de tener esa experiencia de primera mano. Había un talud cubierto de hierba al lado del camino y, justo a su lado, una farola rodeada de un seto muy bien recortado. No tenía tiempo para buscar otro sitio mejor. Trastabillé hasta llegar a la luz y me agarré al poste para sostenerme. La náusea me daba sensación de vértigo. Sí, realmente iba a tener la experiencia de vomitar. Wanderer, eres tú. Wanderer, te encuentras mal. Me era imposible concentrarme en aquella voz vagamente familiar, pero el hecho de tener público solo sirvió para estropear las cosas aún más, así que incliné el rostro hacia el arbusto y arrojé mi última comida violentamente. ¿Quién es tu sanador? Preguntó una voz, sonaba muy lejana a causa del zumbido de los oídos. Sentí una mano sobre mi espalda arqueada. ¿Necesitas una ambulancia? Tosí 2 veces y negué con la cabeza. Estaba segura de que ya había pasado, porque tenía el estómago vacío. No estoy enferma, repuse mientras me incorporaba usando como apoyo el poste de la farola. Levanté la cabeza para ver quién era el testigo de mi momento de postración. La buscadora de Chicago sostenía el móvil en la mano con gesto indeciso, como si estuviera calibrando a qué autoridad debía llamar. La miré durante unos instantes y me incliné sobre las hojas otra vez. Tuviera el estómago vacío o no, era la última persona que necesitaba ver en aquellos momentos. Pero, mientras mi estómago se convulsionaba inútilmente, me di cuenta de que tenía que haber una buena razón que explicara su presencia. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Por qué? Jadeé, mientras el pánico y las náuseas le robaban volumen a mi voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha ocurrido? Las desagradables palabras de la acomodadora me machacaban la cabeza. Clavé los ojos durante 2 segundos en las manos que agarraban el cuello del traje negro de la buscadora antes de comprender que eran las mías. «Detente», me gritó, y había verdadera indignación en la expresión de su rostro, hasta que su voz comenzó a fallar. Estaba sacudiéndola. Me obligué a abrir las manos y las puse sobre mi cara. «Perdóname», refunfuñé. «Lo siento. No sé lo que estoy haciendo». La buscadora me miró con el ceño fruncido y se sacudió la parte delantera de su traje. «No te encuentras bien y supongo que te he asustado. No esperaba verte,
admití con un hilo de voz. ¿Por qué estás aquí? Te voy a llevar a un servicio de sanación antes de hablar. Si tienes la gripe, será mejor curarte. No tendría sentido dejar que tu cuerpo se estropee. Ni tengo la gripe ni estoy enferma. Has comido algo en mal estado. Debes presentar un informe sobre el sitio donde te lo han dado. Su intromisión me daba mucha rabia. De verdad, no he comido nada en mal estado. Estoy sana. ¿Por qué no te haces un chequeo con un sanador? Una exploración rápida. No deberías cometer ninguna negligencia con tu anfitriona. Eso sería una irresponsabilidad. Especialmente cuando cuidar la salud es algo tan fácil y eficaz. Inhalé una gran bocanada de aire y me resistí al deseo de golpearla de nuevo. Yo le sacaba la cabeza en altura. Si teníamos que luchar, podría ganar. Una pelea. Me di la vuelta, la dejé allí plantada y caminé con aire orgulloso hacia mi casa. Mis emociones estaban llegando a un límite peligroso. Necesitaba tranquilizarme antes de hacer alguna barbaridad. Wanderer. Espera. El sanador. No necesito ningún sanador, le contesté sin volverme. Simplemente era, un desajuste emocional. Ya me encuentro mejor. Ella no me respondió. Me pregunté qué haría con mi desplante. Luego escuché a mis espaldas el repiqueteo de los tacones altos de sus zapatos, de modo que opté por dejar abierta la puerta de la casa, a sabiendas de que me seguiría. Me fui hacia el fregadero y llené un vaso de agua. Ella esperó en silencio mientras me enjuagaba la boca y escupía. Me apoyé sobre la encimera cuando terminé y clavé la vista en el suelo. Ella se aburrió pronto. Así que, Wanderer. O tal vez no sigues con ese nombre. No quiero mostrarme grosera contigo llamándote con otro nombre. Sigo llamándome Wanderer, contesté sin mirarla. Interesante. Te he considerado una persona de las que les gusta escoger por sí mismas. Lo he hecho, y he escogido Wanderer. Creo que me lo he ganado. Hacía ya mucho tiempo que tenía claro que la pequeña discusión que había oído el primer día que me desperté en el servicio de sanación había sido por culpa de la buscadora. Ella era el alma más polémica de cuantas me había encontrado en mis 9 vidas. Mi primer sanador, Fort Zepp Waters, se había comportado con gran tranquilidad, amabilidad y sabiduría, incluso teniendo en cuenta que era un alma. Sin embargo, no había sido capaz de evitar reaccionar ante ella. Eso me permitía justificar en parte mi propia respuesta. Me volví para enfrentarme a ella. Se había sentado en mi pequeño sofá, recostada cómodamente, como anunciando una visita larga. Tenía en el rostro una expresión satisfecha y una mirada divertida destellaba en sus ojos saltones. Controlé el deseo de fruncir el ceño. ¿Qué haces aquí? Inquirí de nuevo. El tono de mi voz era monocorde, contenido. No quería volver a perder el control delante de esa mujer. Ha pasado ya tiempo desde la última vez que tuve noticias tuyas, así que pensé que podría venir a comprobar tu estado personalmente. Todavía no hemos hecho ningún avance significativo en tu caso. Mis manos se aferraron con fuerza al borde de la encimera que tenía a mis espaldas, pero conseguí controlar el tremendo alivio en el tono de mi voz. Eso parece casi un exceso de celo por tu parte. Además, te acabo de enviar un mensaje. Juntó las cejas del modo en que solía hacerlo, un modo que le daba una expresión enfurruñada y enojada a la vez, como si tú tuvieras la culpa de su enfado. Abrió su PDA y tocó la pantalla unas cuantas veces. Oh. Dijo con ademán estirado. No había mirado hoy el correo. Se quedó inmóvil mientras leía lo que le había escrito. Lo he enviado esta mañana muy temprano, repuse. Debía de estar medio dormida a esas horas.
No estoy segura de cuánto de lo que he escrito es recuerdo y cuánto un simple sueño, a lo mejor he tecleado aún dormida, quién sabe. Me parecieron adecuadas esas palabras, que en realidad eran de Melanie, mientras fluían con facilidad por mi boca, incluso le añadí mi propia sonrisa desinhibida al final de la frase. Esto era poco honrado por mi parte, un comportamiento vergonzoso, pero no tenía la menor intención de permitir que la buscadora supiera que era más débil que mi anfitriona. Por una vez, Melanie no adoptó una postura petulante después de haberme vencido. Ella también estaba demasiado aliviada, demasiado agradecida de que yo no la hubiera delatado, aunque se debiera a mis propias mezquinas razones. Interesante, murmuró la buscadora. Otro cabo suelto. Sacudió la cabeza. La paz continúa eludiéndonos. La fragilidad de la paz no parecía causarle consternación precisamente, sino que más bien parecía ser de su agrado. Me mordí el labio con fuerza. Melanie se moría de ganas de añadir otra negación con el fin de defender que el chico era simplemente parte del sueño. No seas estúpida, le recriminé, eso suena demasiado obvio. Decía mucho de la naturaleza repelente de la buscadora el hecho de que consiguiera ponernos a Melanie y a mí en el mismo bando en una discusión. La odio, siseó ella en mi mente. Lo sé, lo sé. Desearía haber podido negar que mis sentimientos eran similares. El odio era una emoción imperdonable, pero resultaba difícil que la buscadora llegara a gustarte. Difícil. Imposible. Mi interlocutora interrumpió mi conversación interna. Así que ya tenemos otra nueva localización que controlar. ¿No puedes ayudarme un poco más con los mapas de carreteras? Sentí que mi cuerpo reaccionaba ante ese tono tan crítico. Nunca dije que fueran líneas de un mapa de carreteras. Eso lo has deducido tú, y no tengo nada más. Chasqueó la lengua 3 veces con gran rapidez. Pero dijiste que eran direcciones. Eso fue lo que pensé. Y no he conseguido nada más. ¿Por qué no? Es que aún no has sometido a la humana. Se echó a reír en voz alta. Se estaba riendo de mí. Le volví la espalda y me concentré en tranquilizarme. Hice como que no estaba allí, como si estuviera sola en aquella cocina tan austera, mirando a través de la ventana la pequeña mancha de cielo nocturno y las 3 brillantes estrellas que se podían ver en él. Bueno, estaba tan sola como siempre lo había estado. Mientras observaba aquellos diminutos puntos de luz en la oscuridad, de repente relampaguearon en mi cabeza las líneas que había visto una y otra vez en mis sueños y en aquellos recuerdos fragmentarios que me asaltaban en los momentos más inesperados y extraños. La primera, una curva poco definida y abierta seguida después de un rápido giro hacia el norte más otro rápido giro en la dirección contraria, para torcer de nuevo hacia el norte durante un trecho más largo y después un abrupto quiebro hacia el sur que terminaba en otra curva suave. La segunda, un zigzag quebrado, 4 abruptos cambios de rasante y el quinto punto extrañamente aplanado, como si se hubiera roto. La tercera, una onda suave, interrumpida por un repentino espolón que hacía sobresalir un dedo largo y delgado hacia el norte y luego regresaba. De forma incomprensible, no parecía tener ningún significado, pero sabía que era importante para Melanie. Lo sabía desde el mismísimo principio. Ella protegía este secreto con la misma fiereza que había protegido los otros que pudieran referirse al niño, a su hermano. No tenía ni idea siquiera de su existencia antes del sueño de la noche pasada. Me preguntaba por qué habría fallado, permitiendo que yo me enterara de su secreto. Quizá tenía menos posibilidades de ocultarme sus secretos a medida que su voz aumentaba de volumen en mi cabeza. Tal vez cometería algún otro desliz y de ese modo me permitiría descubrir la significación de esas extrañas líneas, porque yo sabía que tenían algún significado y que conducían a algún destino. Y en ese momento,
con el eco de la risa de la buscadora aún flotando en el aire, de pronto me di cuenta de por qué eran tan importantes. Lo más probable era que llevaran hasta Jared, o más bien hacia ambos, hacia Jared y Jamie. ¿A qué otro sitio podían conducir? ¿Qué otro lugar podía significar algo para ella? Ahora me doy cuenta de que no me llevaban a ellos, porque ninguno había seguido antes las líneas. Unas líneas que habían sido tan misteriosas para ella como para mí, hasta que el muro se alzó demasiado lento como para bloquearme. Ella estaba distraída prestando más atención a la buscadora que a mí. Revoloteaba en mi cabeza cuando se produjo un sonido detrás de mí y esa fue la primera vez que fui consciente de que la buscadora se había acercado. Entonces suspiró. Esperaba más de ti. Tu historial parecía tan prometedor. Es una pena que no estuvieras libre para ser asignada a este cuerpo. Estoy segura de que haber tenido que lidiar con una anfitriona que se te resistiera habría sido para ti como un juego de niños. No me volví para mirarla y mi voz se mantuvo en el mismo tono. Ella se sorbió la nariz. Las primeras oleadas se enfrentaron a bastantes retos, incluso sin tener que vérselas con un anfitrión que opusiera resistencia. Sí. He participado en unas cuantas colonizaciones por mí misma. La buscadora bufó. Eran las algas difíciles de domar. ¿Acaso huían? Mantuve mi voz en tono calmado. No teníamos problemas en el Polo Sur, aunque, claro, el norte era un asunto bien distinto. Allí no se actuó de la manera correcta y perdimos el bosque entero. La tristeza de aquellos tiempos acompañó como un eco a mis palabras. 1000 seres sintientes prefirieron cerrar sus ojos para siempre antes que aceptarnos. Cerraron las hojas, se apartaron de los soles y se dejaron morir de hambre. Los felicito, susurró Melanie. No había ningún veneno infiltrado en ese pensamiento, solo aprobación mientras rendía homenaje a la tragedia de mi recuerdo. Fue un desperdicio enorme. Dejé que el martirio de ese conocimiento, el sentimiento que producían aquellos pensamientos agonizantes que nos habían atormentado con el dolor de nuestro bosque hermano, barriera el interior de mi mente. Sea como sea, sigue siendo muerte. La buscadora habló y yo intenté concentrarme solo en una conversación. Sí. Su voz sonó repentinamente incómoda. Eso estuvo bastante mal hecho. Toda precaución es poca a la hora de administrar el poder. Hay muchos que no son tan cuidadosos como deberían. Ella no contestó y la escuché retroceder unos cuantos pasos. Todo el mundo sabía que la equivocación que llevó al suicidio en masa había sido culpa de los buscadores, que como pensaban que las algas no podían huir subestimaron su capacidad para escapar. Procedieron de forma imprudente, comenzando el primer asentamiento antes de que hubiera suficiente número de individuos colocados para una asimilación a gran escala. Cuando se dieron cuenta de lo que eran capaces las algas y de lo que pretendían hacer, ya era demasiado tarde. El siguiente embarque de almas hibernadas estaba demasiado lejos y antes de que llegaran se perdió todo el bosque del norte. En este momento me enfrenté a la buscadora, ávida por comprobar el impacto de mis palabras. Ella se mantuvo impasible, mirando fijamente hacia la nada blanca de las paredes desnudas de la habitación. Siento no haber podido ayudar más. Pronuncié las palabras con firmeza, intentando dejar claro mi rechazo. Estaba deseando recuperar mi casa para mí de nuevo. Para nosotras, intercaló Melanie con aire de suficiencia. Yo suspiré. Estaba tan pagada de sí misma en ese momento. No tendrías que haberte preocupado por venir desde tan lejos, de verdad. Es mi trabajo, repuso ella, encogiéndose de hombros. Tú eres mi única asignación hasta que encontremos al resto de los humanos, lo mejor que puedo hacer es pegarme a ti y no perder la esperanza de que tengamos suerte.